Día, mi nombre es Julián Ramírez, estudiante del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ibagué, y en esta ocasión me corresponde presentarles la guía de operación de la máquina peladora y pulverizadora de limón. Esta máquina posee dos funciones, la primera es la de el descascarado de la fruta y la segunda tiene que ver con el proceso de pulverización del bagazo proveniente de la máquina deshidratadora. Iniciaremos hablando del proceso de descascarado de limón y pues las partes principales de la máquina son las que se muestran en este desglose de piezas. En la tabla podemos observar el nombre otorgado a cada pieza, el material con que está fabricado, que pues es acero inoxidable, y la cantidad de piezas que hay dentro del conjunto. Pero pues para hacer más intuitiva y más fácil la comprensión de esto, lo vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque es el conjunto mesa molino pelador que contiene al motor eléctrico y contiene al controlador o variador de frecuencia. Esta es la parte del equipo encargada de brindar soporte al conjunto del cilindro pelador, que es el otro bloque, y además aísla del medio exterior a dichas partes, al motor eléctrico y su controlador, protegiéndolos de factores como el agua y el polvo que a corto o largo plazo podrían deteriorarlos. El segundo bloque es el conjunto cilindro o vasopelador. En este podemos encontrar que está conformado por el cilindro fabricado en acero inoxidable que en su pared interna se recubre de láminas del mismo material predispuestas para generar raspadura en la corteza del limón. En la parte superior del cilindro se encuentra la tapa o la tolva de alimentación, que por ahí es donde vamos a ingresar la carga de limón y además se cuenta con dos compuertas. Una compuerta que es la compuerta de salida de pulpa y solo va a estar habilitada, o sea, solo va a estar eh, abierta, solo se va a utilizar para sacar la pulpa ya sin cáscara, ¿sí? La fruta sin cáscara. Y se debe abrir ya cuando la máquina esté apagada y el motor totalmente detenido. Y la segunda compuerta es la salida de cáscara, que siempre va a estar abierta y permite que la cáscara sea arrastrada por el agua y se drena a un recipiente. Además, en la parte inferior se ubica el disco, el cual es la pieza móvil dentro del cilindro y es la que gira a la misma velocidad que otorga el motor para darle movimiento a los limones y que así entren en contacto con la superficie rugosa interna del vaso. Ahora pasamos a la guía de funcionamiento de la máquina peladora. eh, y la primera etapa es la adaptación de la máquina y la conexión. Em, Partiendo de que el cilindro se encuentra correctamente ensamblado con la mesa molino pelador, con el bloque mesa molino pelador y la compuerta de salida de la pulpa y la tapa está cerrada y correctamente posicionada respectivamente, se procede a enchufar al tomacorriente el cable de poder de la máquina. El voltaje mínimo que debe brindar la red eléctrica es de 220 voltios, pues ya que es el requerimiento del motor trifásico. Además se debe ubicar un recipiente, preferiblemente un balde, en el costado del cilindro por donde sale la cáscara con el agua, con el fin de recolectaros al momento del descascarado de la fruta, pues ya que allí viene el aceite esencial del limón. Y una vez conectada la máquina, se debe abrir la compuerta de la mesa molino pelador y allí se encuentra el variador de frecuencia. Se debe verificar que el valor mostrado en la pantalla sea de 20 Hz y si no lo es, entonces se debe programar. Aquí en la figura se muestra la serie de pasos para programarlo, que es en primer lugar se debe presionar el botón eh, LORE y seguidamente la tecla Enter para iniciar el proceso de edición. Posteriormente, con los botones de subir o bajar, se cambia la frecuencia hasta que llegue al valor de 20 Hz, el cual es el valor de trabajo, y finalmente se presiona la tecla Enter para cerrar la edición de datos.
Con la frecuencia de trabajo ya establecida, se presiona el botón Run, que es el de color verde, e instantáneamente se nota que el motor se pone en funcionamiento. Cabe destacar que al encender la máquina no debe estar cargada de limón. En la etapa del ciclo de trabajo, con el motor girando, es decir, la máquina ya encendida, la máquina se encuentra preparada para cargarse de limón y se ingresa mediante la tolva de alimentación. Tan pronto la totalidad de la carga de la fruta se encuentre dentro del cilindro, se procede a verter agua eh, con una manguera por el mismo lugar donde ingresaron los limones. El flujo de agua que se debe suministrar no debe ser muy turbulento, sino que debe de ser constante y controlado. Es simplemente para el arrastre de la cáscara que se desprende de la pulpa. En la imagen se puede ver dos tablas. La primera es para el limón Tahití y la segunda es para el limón común. Allí vamos a encontrar los tiempos del ciclo de trabajo, es decir, el tiempo del ciclo de trabajo para la máquina de limón Tahití son 35 segundos y vamos a ingresar a la máquina 35 unidades de limón o 3,5 por cada ciclo de trabajo. En cambio, para el limón común o pajarito, el ciclo de trabajo tarda 55 segundos y se pueden ingresar a la máquina 116 unidades promedio o 4 kilogramos por ciclo. Cabe destacar que el tiempo de 55 segundos y 35 segundos empieza a contar desde el instante cuando todos los limones caen a la máquina. Por eso el proceso de carga de limón debe de ser bastante rápido para que todos los limones tengan un tiempo igual o muy parecido de, de estadía dentro de la máquina. Cuando se cumpla el tiempo de pelado del limón establecido, se pulsa el botón Stop, que es el de color rojo en el variador de frecuencia, que indica el detenimiento del motor. Y de inmediato se cierra el paso de flujo de agua. Siempre al oprimir el botón de Stop, se debe presionar nuevamente el botón de LORE para dejar el variador listo para el siguiente ciclo de trabajo y que solo sea cuestión de accionar el botón Run. Al evidenciar que el disco dentro del cilindro se detiene por completo, se puede abrir la compuerta lateral de extracción de pulpa y sacarla cuidadosamente. Y la cáscara obtenida en el proceso se encontrará en el recipiente utilizado para la recolección. Ahora pasamos a hablar del proceso de pulverización, el cual es el que se encarga de reducir a un tamaño mínimo el bagazo con poco porcentaje de humedad proveniente de la máquina deshidratadora, con el fin de procesarlo pues para obtener partículas pequeñas que serán empacadas y estas son las que denominaremos las tisanas o aromáticas. La labor que se realiza aquí en este proceso de pulverización es mucho más simple que la del proceso de pelado, ya que no es necesario el uso de agua ni tampoco hay que conservar como una forma en específico del bagazo, sino que simplemente hay que disminuir la forma que traía de la fase inmediatamente anterior, de la fase de deshidratado. Ahora hablando de las partes de la máquina en su función de pulverizado, nos damos cuenta que consta de la misma parte inferior que la máquina peladora de limón, es decir, de la mesa molino pelador, y estas comparten dicho componente que contiene el motor y el controlador, ya que los cilindros son intercambiables, es decir, que se puede desensamblar el cilindro descascarado para montar el cilindro de pulverizado. El cilindro pulverizador es pequeño comparado con el cilindro pelador, ya que la materia prima que se adiciona en el pulverizador es mucho más compacta y fácil de manipular que un limón entero. El cilindro cuenta con dos soportes a los costados que facilitan su manipulación y además en la parte inferior posee dos muescas, una enfrente de la otra, a ambos lados para asegurar el montaje y el encaje sobre el eje que comunica al motor. También en la parte superior externa se encuentran adheridos tres varillas roscadas que cumplen la función
de asegurar la tapa cuando va a iniciarse la operación. Las cuchillas son dos láminas de acero inoxidable unidas en forma perpendicular mediante cuatro tornillos. Las cuchillas se encuentran afiladas en cada extremo de forma opuesta con su misma lámina. En la mitad de la unión se encuentra un orificio por donde pasa el eje que va hacia el motor y el conjunto de cuchillas y ejes se mantiene juntas por la presión de, de una tuerca que se visualiza acá en la imagen. Estas piezas cumplen la función de triturar y disminuir considerablemente el tamaño del bagazo seco que ingresa dentro del vaso. Posteriormente sigue el montaje del cilindro pulverizador y la variación de frecuencia. Em, una vez liberado el cilindro pelador, se debe montar el vaso pulverizador. Este proceso es muy intuitivo ya que dicho vaso en su soporte posee unas muescas que encajan dentro del saliente de la mesa molino pelador. Como se muestra acá a continuación, estas son las muescas de las que hablo y posteriormente se debe conectar la máquina a la red eléctrica 220 para posteriormente dirigirnos al variador de frecuencia y cambiar su valor tal y como lo explicamos anteriormente con la misma frecuencia de pasos. Y lo vamos a dejar en este instante lo vamos a dejar con una frecuencia de 50 Hz. Pero esta vez cuando se termine el proceso, después de presionar Enter, no se va a activar el botón de Run porque se da la orden de encendido a la máquina. Ahora para la carga y trabajo de la máquina, el vaso pulverizador debe ser llenado con el bagazo más o menos hasta un máximo de 3/4 de su capacidad sin presionarlo hacia el interior, con el fin de que tenga el espacio suficiente de mover el producto para que sea un pulverizado lo más uniforme posible. Seguido a esto, debemos oprimir el botón verde eh, Run para dar inicio al proceso de pulverización y una vez completado con el tiempo de trabajo, que en esta ocasión serán 60 segundos a la frecuencia de 50 Hz. Una vez completado esto, pues oprimiremos el botón de Stop, el botón rojo, para finalizar con el ciclo. Y por último, para la obtención de tisanas, ya con el equipo detenido se debe desencajar el cilindro para proceder a vaciarlo, volteándolo y depositando el producto en un recipiente limpio y desinfectado. Luego de que la materia prima resultante se empaca en las bolsas de tela para aromáticas y se regula el peso de tal manera que cada una contenga de 2 a 3 gramos. Em, el producto final que se muestra ya en esta imagen es el que puede ser comercializado. Eso es todo por el video de hoy y muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de ayuda en la manipulación de la máquina peladora y pulverizadora de limón.